Temario de Historia del Arte. Arquitectura gótica. Segunda parte. La arquitectura gótica en Europa. Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. La arquitectura gótica en Europa. Tras estudiar las características generales de la arquitectura gótica, pasamos a ver las principales escuelas regionales en Europa. Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. En primer lugar, la arquitectura gótica en Francia. Analizando brevemente cada una de las etapas de su evolución entre los siglos XII y XV. Ya que aquí surge el estilo gótico. El nacimiento del gótico francés. Primera mitad del siglo XII. En la abadía benedictina de Saint-Denis aparecen importantes innovaciones. Como la doble girola y la desaparición del muro como elemento continuo de cerramiento. Gracias al uso de bóvedas de crucería. Pero se trata de elementos góticos aislados. No de un edificio puramente gótico, ya que sigue habiendo en él claras pervivencias románicas. El gótico arcaico en Francia. Segunda mitad del siglo XII. Se trata de un gótico aún arcaizante. Que se resiste a abandonar, entre otras pervivencias románicas, la columna como soporte, pese a su no idoneidad para recoger los nervios de las bóvedas de crucería. Pero ya son edificios completamente góticos. La Catedral de Sens es la primera que posee ya todos los elementos góticos armonizados. Como las bóvedas de crucería sexpartitas y los pilares góticos. Pero estos alternan aún con gruesas columnas. De esta etapa destaca, sobre todas, la Catedral de Notre-Dame de París. 1163-1250. Grandiosa, de 5 naves más 2 de capillas laterales. Doble girola. Transepto que no sobresale de las naves laterales. Pero todavía encontramos en ella claros arcaísmos dentro del gótico. Como el uso de bóvedas sexpartitas. Las columnas como soporte. Y tribuna como las del románico sobre las naves laterales. La fachada occidental, con su triple pórtico abocinado con arcos apuntados, rosetón y torres gemelas, y las capillas radiales de la girola, son ya del siglo XIII. El gótico clásico francés. Siglo XIII. Ya encontramos en esta etapa edificios con todas las características de los templos del siglo XIII. Las que hemos visto en las características generales. 5 naves con doble girola. Capillas radiales poligonales. Bóvedas nervadas, de crucería cuatripartitas. Tricirio. Amplísimo claristorio. Etc. Sobresalen de este período los siguientes ejemplos. La Catedral de Chartres. Destaca por su gran altura y su fachada occidental. Presidida por el pórtico real. Y la anecdótica desigualdad de sus torres. La Catedral de Reims. Famosa por su espléndida fachada occidental. De gran riqueza decorativa. La Catedral de Amiens. Que también destaca por su altura y su fachada con gran despliegue decorativo. La Catedral de Beauvais. De enorme altura y colosal cimborrio. De 152 metros. Pero que se hundió poco después. Por último, la Capilla Santa Sainte-Chapelle de París. Pequeña capilla caracterizada por su ligereza y extraordinaria luminosidad. Ejemplo prototípico de todas las características generales del estilo gótico. Destaca debido a que de sus muros ya ha desaparecido todo vestigio de piedra. Que ha sido completamente sustituida por vidrieras. El gótico del sur de Francia siglo XIV. Caracterizado por sus templos sencillos, al margen de las grandes catedrales. De nave única pero muy amplia. De cabecera poligonal, sin girola. Tendrán una amplia repercusión en el gótico catalán. La arquitectura del siglo XV en Francia. Tras la crisis del siglo XIV, debido a la Guerra de los 100 años y la peste, se desarrolla en Francia durante el siglo XV el gótico flamígero, denominado así por su decoración de formas ascendentes y llameantes. Ahora será la arquitectura civil la protagonista, destacando los palacios. La arquitectura gótica en Inglaterra. Inicialmente la arquitectura gótica inglesa está íntimamente ligada a la francesa.
Pero pronto se abandonará esta dependencia francesa para crear un estilo gótico plenamente inglés. Veamos las 3 etapas principales de su desarrollo. El gótico primitivo o Early English. Finales del siglo XII y siglo XIII. Ya desde fechas tempranas se introducen innovaciones en su arquitectura, como las bóvedas ojivales de la Catedral de Durham, de principios del siglo XII. Esta etapa se caracteriza por una mayor tendencia a la horizontalidad. Fachadas con arquerías superpuestas también horizontalmente. Cabeceras planas. Dobles transeptos. Grandes cimborrios. Ejemplo. La Catedral de Salisbury. El estilo ornamental o gótico decorativo. Finales del siglo XIII y siglo XIV. Se inicia la tendencia al enriquecimiento de la arquitectura mediante la multiplicación de los adornos. La complicación de la tracería calada de los vanos mediante el uso de formas flamígeras. Y el mayor barroquismo de las bóvedas, ahora estrelladas al multiplicarse sus nervios. Ejemplo. La capilla de la Virgen de la Catedral de Ely. El estilo perpendicular. Finales del siglo XIV y siglo XV. Se inicia el protagonismo de las líneas verticales. El aumento de los ventanales. Y la generalización de las bóvedas de abanico. Ejemplo. La King's College Chapel de la Universidad de Cambridge. La arquitectura gótica en Alemania. Como en el resto de Europa se desarrolla partiendo de las características fijadas en la arquitectura francesa, cuyas influencias llegan a Alemania en fechas tempranas. Ejemplo de las catedrales inspiradas en modelos franceses. La Catedral de Colonia. Como innovaciones plenamente germanas señalar. Las agujas o flechas de rica tracería calada para subrayar la verticalidad. Y las plantas de salón, con todas las naves de igual altura. Ejemplo del más genuino gótico alemán. La iglesia de Santa Isabel de Marburgo. La arquitectura gótica en Italia. Encontramos escasos ejemplos puramente góticos en Italia, salvo el caso de la Catedral de Milán, del siglo XIV, por influencias extranjeras. El gótico es aceptado más en lo decorativo que en las innovaciones constructivas, pudiéndose hablar de un goticismo a la clásica. Se mantienen generalmente los arcos de medio punto. Los vanos pequeños y escasos, con predominio del muro, lo que permite la pervivencia de la pintura al fresco como decoración interior. Los gabletes como frontones clásicos. Y el uso de mármoles polícromos en franjas paralelas y horizontales como decoración exterior, remarcando el predominio de la horizontalidad. Aunque como contraste se mantienen las esbeltas torres adosadas. Ejemplos. La Basílica de San Francisco de Asís. La Catedral de Siena y la Catedral de Santa María del Fiori de Florencia. Además, en fechas tempranas, desde el inicio del siglo XV, el gótico en Italia será sustituido por el Renacimiento. Del gótico italiano destaca la arquitectura civil. Ejemplos. El Ayuntamiento de Siena y la Signoría de Florencia en la Toscana. Palacios de sólidos bloques con escasas y pequeñas ventanas y rematados con almenas, dando la sensación de fortaleza. Y el Palacio de los Dux, del foco veneciano. Más calado y transparente, con amplias galerías abiertas y rica tracería en los vanos.